Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de opinión, de conversación y de propuestas. Nuestro invitado de hoy es una persona que admiro profundamente, un patriota, un héroe, una persona que inspira por su liderazgo, por su talento y sobre todo por su increíble condición y capacidad humana. Se trata de Juan José Florian. No solamente una persona que estuvo durante muchos años al servicio de nuestro país en la seguridad, sino también una persona que es un ejemplo de superación de la adversidad, porque como soldado profesional tuvo que enfrentar un accidente doloroso, pero salió adelante con esa fortaleza que lo caracteriza y hoy es uno de los ejemplos que tenemos en nuestro país en el deporte que yo lo llamo paralímpico, pero realmente es deporte especial. Es un verdadero atleta y una persona que me merece no solamente admiración, sino que deseo siempre aprender de su conocimiento y de su experiencia. Juan José, muchas gracias por estar con nosotros en Tres Respuestas. No, señor presidente, muchas gracias por la invitación y me siento muy feliz y quiero dejar una huella de inspiración, no solamente en usted, en todas las personas que nos rodean aquí, que hace parte de su gran equipo, sino también los que nos van a escuchar y nos van a ver. Bueno, para mí es muy especial tenerte acá, Juan José. Me alegra además que nos haya acompañado con tu hija Laura, que está con nosotros, a Angie, tu esposa, un saludo especial, a tu hijo Juan José también. Y yo quiero empezar esta conversación como la hacemos usualmente. ¿Quién es Juan José Florian? Bueno, Juan José Florian inicialmente fue un niño muy soñador, sigo siendo soñador, pero voy a iniciar hablando desde mi niñez. Fui una persona muy soñadora a pesar de que me crié en el campo, con todas las limitaciones del mundo, digamos, de la parte económica, donde no teníamos muy buena accesibilidad a la educación, donde todo lo que vimos de niño fue conflicto armado. No es un secreto lo que hemos vivido los colombianos durante tantos años. Y desde muy niño fui creciendo viendo, y fue normal ver a lo que hacían los grupos guerrilleros, lo que hacían los grupos paramilitares, pero vi las cosas bonitas que hacía nuestro ejército, nuestra fuerza pública cuando hacía presencia, y me nacía curiosidad porque cuando ellos aparecían todo era bonito, todo era tranquilo. Y cuando estaban esos otros personajes nos tocaba encerrarnos temprano, porque me tenía que acostar mi mamá a las 5 de la tarde y no podíamos jugar en los potreros, porque yo jugaba en los potreros. Yo no tuve la oportunidad de niño ir a un parque, ir a un centro comercial, de ir a un cine, no teníamos ni televisor, no teníamos ni energía eléctrica. Entonces, cuando el ejército aparecía, todo era bonito, era tranquilo. Y de ahí empecé a soñar con querer ser soldado. Empecé a soñar, era lo que jugaba de niño. En la escuela cuando preguntaban, ¿ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? Yo me acuerdo, señor presidente, que yo levantaba mi mano, porque en ese entonces las tenía. Levantaba mi mano y yo quiero ser soldado cuando sea grande. Y eso era siempre mi sueño. Y de ahí en adelante me lo propuse todos los días en querer ser soldado colombiano, hablando de esa parte de ese niño. Y cuando llegué a mis 18 años cumplí el sueño de ser soldado colombiano. Pero mire que uno se traza metas en la vida, sueños, ¿cierto? Todos los seres humanos, creo que todos son soñadores y yo creo que a nosotros nos tiene que mover eso, los sueños, las metas, los propósitos, las ganas de vivir. Pero a veces no nos tomamos un tiempo para observar como los obstáculos que se pueden para llegar a cumplir ese sueño y que se nos presentan, y ahí es donde las personas fácilmente abandonan los sueños o renuncian. Entonces ese Juan José soñador, cuando tenía como 16 años, sí, estaba cerca de mis 16 años, yo fui víctima del reclutamiento forzado por parte de las FARC. Me duele mucho cuando cuento esto porque a mí me alejaron de mi familia. Yo no pude vivir las cosas yo no pude graduarme en el colegio, yo no pude seguir jugando de adolescente con mis hermanos. Trataron de cambiar mi mentalidad, pero yo tenía algo, ¿cierto? Un sueño. Y casi un año después de planearlo mucho, de observar los errores que cometían los demás, de analizarlos, de tomar apuntes en mi mente, porque no se podía tomar apuntes en otra parte, porque nos hacían requisas y para revisar los apuntes que teníamos. Y a muchos los descubrían, en especial a las mujeres, porque ellas suelen escribir un poco más, y cogían una agenda y tomaban apuntes, estoy aburrida, me quiero ir, quiero desertar, y a esas personas terminábamos haciéndoles consejo de guerra. Y digo terminábamos porque yo
tenía que estar en esas reuniones. Y yo decía, nunca puedo tomar un apunte porque me van a descubrir y en mi mente no la van a ver nadie. Algunos lo intentaban y yo preguntaba a los que llevan más tiempo por qué lo cogieron, por qué lo descubrieron, porque es que por qué los cogen, y ellos me contaban, decía, lo que pasa es que aquí para abajo todo el mundo nos colabora. Y el que no quiere ser colaborador por tener vara con el comandante o ser amigo, pues los coge y se los trae. Y yo no sé, ¿para qué se vuelan acá? Y yo decía, aquí no puede ser. Y lo planifiqué y en una toma que se hizo en el departamento del Tolima, yo encontré la oportunidad perfecta para buscar mi libertad, que hasta ese momento Juan José, ese niño soñador, creía que iba a llegar a la libertad, pero realmente no había libertad para mí porque había traicionado unos ideales de un grupo al cual yo nunca quise pertenecer, y lo he aclarado en demasiadas entrevistas. Yo nunca quise ser de ellos. Mi sueño siempre fue ser soldado. Y a esa edad, a los 17 años, tenía un enemigo poderoso. A la edad que tiene mi hija, yo la veo allí y me sorprende cuando una niña de 17 años que lo único que quiere es estudiar, y yo a esos 17 años me tenía que esconder y me tenían bajo protección aquí en Bogotá, en una casa, encerrado, sin poder salir, y cuando nos sacaban era lleno de miedo, asustado todo el tiempo, porque en cualquier momento nos podían coger, nos podían disparar, nos podían sicariar. Sentíamos miedo hasta de ver los policías porque creíamos que por ellos iban o tenían idea de lo que pertenecían y de pronto nos iban a atacar, pero no era así. Era más esa zozobra. Pero yo, a pesar de todo esto, nunca paré de soñar. Y por eso le hablo de ese hombre soñador que no paró de soñar hasta que cumplió 18 años. ¿Y qué cree que hice? Y entraste al glorioso Ejército Nacional de Colombia. Cumplí mi sueño. Y mire que, señor presidente, me gusta contar esta parte porque he aprendido a sanar cada vez que lo cuento, en mis conferencias, en las empresas donde voy, en los colegios, en las entrevistas, en este espacio que usted me da. Ahí me ayuda a sanar mucho, ese dolor que por mucho tiempo me causó, y de alguna manera aprendí también a borrar ese miedo que mantuve en mi corazón y en mi mente mucho tiempo, porque me daba miedo contar a la luz pública de que yo había sido uno de los tantos miles de adolescentes reclutados en este país. Y contarlo me ayuda a sanar, y cuando lo cuento me gusta también impactar a las personas, porque si se da cuenta, los sueños se pueden cumplir, hay que trabajarlos, hay que creer en ellos, hay que esforzarnos, hay que luchar por ellos, no hay que dejar de creer en nosotros, hay que planificarlo, hay que trabajarlo, hay que encomendarse a Dios, dependiendo de la creencia que tenga, pero uno tiene que creer también en uno, en que puede hacerlo. A los 18 años, ese joven soñador que había pasado por ese momento tan doloroso del reclutamiento, que se escabulló, que buscó su libertad, entra a la carrera militar y te conviertes después en soldado profesional. ¿Cómo fue esa etapa? Hermosa, era muy bonito porque ya no me enseñaban de las cosas atroces que en el otro lado me habían mostrado todo el tiempo. No me transmitían odio hacia un pueblo. Me enseñaban, algo que recuerdo tanto fue mi juramento ante la bandera, pero aprender de derechos humanos, de primeros auxilios, de esa formación que me hicieron cada día, de saber que iba a servir, no iba a hacer daño, sino iba a servir, y que era algo de lo que yo creía que era lo que hacían los soldados de niño, porque nosotros poco nos podíamos acercar a ellos, y eso no es un secreto, que hay regiones donde le prohíben acercarse a hablar con un soldado o un policía. Entonces en ese momento nosotros, y mi mamá no lo prohibía, decía, es que si usted hablan con el soldado nos metemos en problemas, no se pueden acercar a ellos. Entonces no nos podíamos acercar a ellos, a pesar que mi hermano mayor, él se fue también a prestar servicio militar, a soldado profesional, no nos podíamos acercar a él. Entonces mi mamá y todos nosotros nos convertimos en objetivo militar de ellos, y a mi mamá recuerdo tanto que le dijeron, si a usted la llegamos a ver saludando a su hijo, nos enteramos, o su hijo llega acá, los matamos a todos. Entonces mi mamá tuvo que apartar a su hijo de alguna manera de su núcleo familiar, aunque ella no lo sacó de su corazón, le tocó hacer un lado, no podía ir a vernos, nosotros no podíamos saludarlo. Entonces cuando ya vi otro mundo, esa formación tan bonito, exigente, claro, porque no es un secreto que a uno le exigen, el fortalecimiento físico, todas las cosas bonitas que le enseñan a uno, el trasnochar, el aprender oraciones, el ir a misa cada 8 días, que eso nunca me llevaban, nos alejaban de Dios, de todas las cosas bonitas, nos alejaban de todo eso, y allí sí todos los domingos, muy a las 6 de la mañana nos llevaban a la misa, y hablar con
con el sacerdote y eran cosas bonitas que mirábamos diferente. Entonces me sentía feliz y decía, cumplí mi sueño, cumplí ese sueño que me había trazado desde niño, era increíble para mí. ¿Y cuánto tiempo estuviste como soldado profesional, Juan José? Yo presté mi servicio militar en el año 2000, me incorporo de una vez como soldado profesional, salí para el departamento del Guaviare en el 2011. Soy alcanzado por un artefacto explosivo donde sufro múltiples amputaciones, pues no solo mis brazos. ¿Eso fue una mina Un antipersonal? artefacto explosivo improvisado, sí señor. También soy ciego del ojo derecho, tengo una disminución auditiva. Estuve en coma durante 12 días aproximadamente. Desperté en medio del reclamo, del odio, de la tristeza, y ese día volví a sentir odio. Yo creo que durante mis años como soldado nunca no sentí odio, a pesar de las cosas que me han hecho. Yo creo que toda la transformación ideológica que me hicieron a mí nunca fue de odio, era todo lo contrario. Yo recuerdo cuando los que se entregaban, los que se rendían, cómo respetar la vida, cómo darles un plato de comida, porque yo nunca le conté a nadie, pero yo lo había vivido como ellos, sabía que aguantaban hambre. Entonces cuando se entregaban trataba de darles un buen trato, o sea, como lo hicieron los soldados cuando yo me entregué. Y esa vez cuando me destrozan mi cuerpo sí sentí mucho odio y anhelaba mis manos, soñé o deseaba que nacieran mis manos para darlos de baja, para volverlos a combatir, para capturarlos. Me llené mucho de odio. Hasta encontrar un propósito para vivir, una razón realmente para vivir y despegarme de esto. Hablemos por un momento de ese momento de dolor. Sí. Te alcanza un artefacto explosivo y pierdes tus manos, pierdes un ojo, Sí. tienes una afectación auditiva, tus piernas también. Una pierna derecha, sí señor. La pierna derecha. Y la izquierda con esquirlas y quemaduras de segundo y tercer grado. Me imagino que es un momento no solamente de un trauma tremendo, estás en coma. Cuando te he escuchado en las presentaciones y has hablado de cómo enfrentar la adversidad, Sí. cuando vuelves a estar consciente y eres consciente de ese dolor y dices, siento odio, siento, o sea, frustración, Sí. y encuentras un propósito. ¿Qué pasó por esos días en tu espiritualidad, en tu forma de ver la vida? ¿Y qué es lo que te termina dando ese propósito de vida? Bueno, no, en mi espiritualidad me retiré de todo y uno empieza a buscar como responsables y a echar culpas. Entonces empiezo a criticar a Dios, a odiarlo, porque me había abandonado, le decía, a criticarlo, a maldecirlo en medio de la oscuridad, porque yo estuve en medio de la oscuridad después que salí del hospital. Mientras me rehabilitaba, solo pasaba por mí y me creía que no servía para nada. Entonces todo el tiempo fue una mentalidad de perdedor. Todo el tiempo para mí había perdido todo, como pensar qué mujer se va a enamorar de mí, por ejemplo, o qué va a ser mi hija. Para ese entonces mi niña tenía 4 años y decía yo qué puedo hacer cuando mi hija me diga que le enseña a amarrar los zapatos, algo tan sencillo como eso. ¿Yo qué voy a hacer? Entonces lo mejor es morirme, porque yo no sé cómo le voy a enseñar a ella a amarrar los zapatos. Entonces yo no quiero enfrentarme a esto. Entonces yo a toda hora lo que anhelaba era morir y odiar. Pero como llego a un propósito, cuando me doy de cuenta que el bombazo sí había hecho estragos fuertes a mí directamente, claro, porque fue el que llevé el bombazo, pero también a mi familia. Y a veces olvidan eso, a veces creen que la víctima es solamente el que quedó con las heridas, pero no se dan cuenta de esa mamá, de sus hermanos, de esos hijos que también quedan con ese trauma psicológico, también son víctimas y también estaban sufriendo el dolor. Y yo hasta ahí creía que yo era el único víctima, yo era el único pobrecito. Y cuando me tomo un tiempo algún día para salir del cuarto y en la silla de ruedas tomé la determinación de subirme a la silla, ¿por qué? No lo recuerdo, pero sé que me monté a la silla de ruedas y con mi pie me empujé y salgo a la sala y veo a mi mamá, y cuando ella me vio se puso a llorar, pero a mí me sorprendió ver su rostro acabado, demacrado, o sea, y yo me devolví a mi cuarto y en un momento yo interpreté eso, como mi mamá llora de lástima como estoy, pero después de no sé cuánto tiempo llorar, porque yo perdí la noción del tiempo, yo como que digo, una bomba me hizo daño a mi familia y yo también le estoy causando daño. Yo estoy acabando con mi mamá, estoy acabando con mis hermanos, estoy acabando con mis amigos, porque ellos vienen a visitarme y yo no vayas de acá, yo no quiero ver a nadie. Entonces
yo empiezo a buscar una razón y la razón era salir al menos para ver a mi mamá el cambio un poquito de actitud. Y yo me miraba y como que sonreía y yo decía, al menos voy a por ver sonreír a mi mamá. Y empecé a encontrar esa razón, un propósito para vivir y ya querer utilizar una prótesis, ya querer aprender a coger un pocillo. ¿Para qué? No sabía, pero quería hacerlo. Y empecé a entender que, y ya como hablar más con Dios, pero ya dejé de insultarlo. Ya de decirle, entonces como que en un momento de conversación, yo le dije, bueno Dios, me senté en mi cama, yo quiero que usted me muestre cuál es la razón por la cual me dejó vivo. Y si usted me lo muestra, si usted me enseña por qué quedé vivo, yo le prometo y le juro que nunca más lo voy a volver a insultar. No lo voy a volver a insultar, ni le voy a volver a pedir nada. Antes voy a ayudarlo a usted con la responsabilidad que usted tiene con todo el mundo, porque todo el mundo le pide. Pero muéstrame cuál es esa razón, por qué yo estoy vivo. O sea, sé por qué permitió que yo viviera y en la condición que yo estoy. Si estuve en coma, si tuvieron que reanimarme, si tuvieron que ponerme como 6, 7 unidades de sangre. Entonces, ¿para qué me dejó vivo? Yo quiero entenderlo el por qué. Y un buen día entendí que yo había quedado vivo para ser feliz. ¿Cómo se Qué imagina? bonita. ¿Cómo cree que descubrí eso? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hice? Haciendo pequeñas cosas, como aprender a coger un vaso con mis muñones. Yo cogí un vasito y yo soy fanático del tinto. Y me dan un cafecito y yo llego y mi mamá siempre me quemaba y yo me enojaba con ella. Mire uno cómo es de desagradecido en la vida y cómo uno juzga a las personas que le sirven. Porque mi mamá, ¿qué estaba haciendo? Servirme, ayudarme. Y yo me enojaba con ella cuando ella me daba un tinto. Mi hermanito me daba un tinto y me quemaba. Y yo me enojaba y yo, no, usted es un hijo de tantas, ¿por qué no lo hace bien? Y me cerraba, yo, ¿por qué no me morí? Yo ¿para qué vivir así? ¿Para que me estén maltratando? Y, y ese día yo me llevaron un vasito y yo lo cogí con mis muñones, yo empecé a tocarlo y yo sentí que no estaba tan caliente y yo lo cogí y lo subí. Y cuando lo subí así me tomé ese tinto y fue tan espectacular. Y yo sí entendí que yo había quedado vivo para ser feliz, que yo tenía que aprender a disfrutarme todo. Que sí tengo unos brazos más cortos, que tengo una pierna más corta, que veo por un solo ojo, escucho menos, pero estoy vivo, tengo lo más grande, lo que nadie se recupera. Y ese día le di gracias a Dios y le pedí perdón por todas las insultadas que le había pegado en todo ese proceso y me dediqué a ser feliz y a disfrutar de la vida y a pensar también en cuál es el ser humano que quiero que el mundo recuerde, en qué quiero convertirme, en qué quiero que mi hija recuerde, en ese soldado, como muchos que han caído en el campo de combate, que lo han volado en pedazos y listo, y pasó a la historia, y hoy en día sus hijos ni lo recuerdan, y algunos ni se sienten orgullosos de ellos, o que ese soldado, su nombre tatuado o grabado en un muro y ya, que las personas lo que hacen es que van y le hacen un grafitis a donde quedó eso y respetan eso. Y yo no, eso es lo que quiero ser. No, yo quiero inspirar al mundo. Y ahí es donde me dedico a disfrutarme la vida y a sentarme a inspirar. Ser feliz, reto tan Tan grande. grande, ¿no es cierto? Sí. Pero además superando una adversidad. Sí, Pero hay una persona muy importante ahí, Angie, tu esposa. sí. ¿Cómo fue, cómo te sentiste apoyado por ella? Porque sería imposible contar esta historia si no estuviera Sin esa también parte. presente esa capacidad de ella también de De esposa, inspirarte, de de familia. motivarte. Aquí hay algo muy bonito y es que yo a Angie la conozco después de todo mi proceso, y yo a veces cuando hablo con ella, yo digo, yo creo que lo mejor que nos puede haber pasado a los dos es que yo te conociera cuando ya me has superado todas las cosas dolorosas, porque seguramente, no sé, le hubiera tocado muy duro al lado mío soportarme todos los odios, las tristezas, las ganas de vengarme, pero ya cuando me conoció, cuando nos conocimos, yo ya llevaba un paso adelante en mi proceso de rehabilitación. Pero hoy en día Angie son mis manos, es esa pierna, es ese polo a tierra que yo necesito, es quien me orienta mucho. Yo soy una persona con demasiados, yo creo que soy muy ambicioso por perseguir los sueños y a veces quiero lograrlo rápido y a veces me exagero muchísimo y quiero ir hasta el fondo, hasta ir un poco más allá. Eso sí, sin pasar por encima de nadie, siempre respeto. Pero trato de mostrarle al mundo de que se puede. Y cuando a mí me dicen, no, es que eso no se puede, yo trato de mostrar lo contrario. Y yo creo que han sido las cosas más difíciles en todo este proceso de mi vida que me ha tocado demostrar a las personas que sí, que lo que yo necesito es una oportunidad. Y Angie es ese polo a tierra que cuando ve que me estoy exagerando mucho, que me estoy cargando demasiado, como que me dice, venga, vamos a hacerlo así, vamos a irnos por este lado, vamos a lograr las cosas así. Y pues que me dio
también un hijo maravilloso, igual que la mamá de mi hija, que me dio mi primera hija maravillosa. Entonces tengo esa hija que la pude cargar un par de veces cuando tuve mis brazos, y tengo ese hijo que no tuvo la oportunidad que tuvo ella, y que lo cargara unas manos, unos brazos, pero que sí carga hoy en día con mi nombre, por eso se llama Juan José. Los dos, Laura, que está con nosotros también acá mientras hacemos este podcast, y Juan José, ¿qué significan ellos para ti hoy en día? ¿Cómo ha sido además esa relación con ellos? Porque yo sé que eres como padre cariñoso, pero también exigente. Y algo que a mí me impactó mucho en una charla que nos diste y le diste a todo el grupo de jóvenes de Dreamers and Makers de nuestra fundación, donde les decía, uno tiene que saber dar gracias todos los días y aún a las adversidades. Sí. ¿Cómo han sido ellos también parte de todo este proceso de Juan José Florian hoy como líder, como deportista, que ahora vamos a hablar de eso, pero cómo ha sido ese sentirte rodeado por ellos? Bueno, con Juan José quiero iniciar hablando del menor, porque con él he aprendido a ser papá. Con mi hija Laura, por mi trabajo, por mi proceso de rehabilitación, por todas las cosas que viví, seguro por algunos errores que cometí, no estuve al lado de ella. Entonces yo creo que no fui papá, estuve retirado de ella todo el tiempo, más que unas llamadas telefónicas y esa parte. Conmigo Juan José sí estaba en todo su proceso y he aprendido a ser papá, entonces ha sido bonito y también difícil. Y cuando hablo difícil, el cómo controlar esa parte de la mente cuando empieza como no a juzgarme, sino decirme, cuando yo lo veo a él aprender a sus primeros pasos, y como que la mente me dice, oye, yo no estuve eso con mi hija. Cuando él, sus tareas, y yo digo, yo no estuve con mi hija para orientarle, a enseñarle a sumar. Entonces como que ese tema son difícil tener esa paz mental. Entonces lo que hoy en día trato de hacer es, cuando ella está conmigo, aprovecharla al máximo. Cuando se sienta a hablar conmigo, escucharla, orientarla, darle los consejos, y a veces tratar de ponerme como serio con ella, pero no como esa parte, como ese papá bravo, pues, sino como un poco más tranquilo, orientarla. Entonces es bonito. Creo que Juan José me ha enseñado a ser papá para que pueda ser papá de su hermana. Y hay algo bonito, y yo voy a aprovechar, yo sé que mi hija está acá, y yo no sé si ella de pronto lo ha escuchado en algunas de las entrevistas, pero yo, cuando estaba en el piso, destrozado, señor presidente, a punto de morir, cuando yo miraba mis brazos, los huesos al hijo y cómo salía humo, y yo solo anhelaba morirme, ahí me llegaron dos pensamientos. Y uno era que yo quería vivir para ver a mi mamá. Pero me llegaban los pensamientos negativos que me decían, su mamá no lo va a querer ver como usted quedó. Usted no sirve para nada, usted quedó destrozado. Su mamá no va a querer ver cómo usted está. Entonces yo me volteaba a ver, y claro, no había brazos. Era increíble, o sea, era increíble ver la carne rasgada, el músculo salido, mis piernas, verla, cómo salía humo. Pero el segundo pensamiento es que yo dije, yo quiero vivir para abrazar a mi hija. Y me llegaba el pensamiento, ¿cómo lo va a hacer si no tiene brazos? Y yo decía, entonces sí me quiero morir, pero al último me aferré a esos dos pensamientos. Voy a vivir porque voy a ver a mi mamá y voy a abrazar a mi hija. Y cuando llegué al hospital, y yo dije, si yo llego al hospital, a mí me van a salvar. Y me aferré a esos dos, y a pesar que yo durante el camino tenía alucinaciones visuales, auditivas, que yo veía personas que me hablaban, se va a morir, usted no sirve, muérase, muérase. Y yo pensaba en mi mamá, yo voy a vivir para ver a mi mamá y abrazar a mi hija, y me aferré a eso. Entonces Juan José me ha enseñado a ser papá, y Laura es una de las razones también por las cuales estoy vivo. Contabas ahora de los retos, Sí. contaste ahora cuando tomaste el pocillo, pero hay un reto que a mí me impacta muchísimo, y es, después de la tragedia, Sí. de la reconstrucción de la fortaleza, de la definición de propósito, asumes una tarea que a mí me parece absolutamente maravillosa, es ser deportista de alto rendimiento. Sí. Pero no cualquier deportista. Decide ser un ciclista de alto rendimiento. Y muchas personas dirán, hombre, si no tengo las manos, si no tengo una pierna, ¿cómo es ese proceso?
¿Cómo te preparaste? ¿Cómo lo lograste? Y después algo que es muy especial también, entras a uno de los equipos de ciclismo más importantes de Colombia. ¿Cómo fue la relación con los compañeros? Porque verte tiene una bicicleta es absolutamente Diferente. deslumbrante, Juan José, Sí, pero ¿cómo fue todo ese proceso? fue demasiado. Y cuál fue el reto más difícil, por ejemplo? Bueno, el reto más difícil ha sido cambiar mentalidades. Es encontrar directivos que siempre le dicen, no, eso no se puede. Que le dicen a usted, eso no se puede, usted no lo va a lograr, usted no es capaz. Entonces, eso ha sido lo más duro, señor presidente, eso ha sido lo más duro de mostrarles que le den la oportunidad a uno. Eso ha sido lo más duro, porque adaptar una bicicleta ha sido también difícil. Pero yo empecé con esa locura. Yo estaba estudiando psicología, la historia arranca de aquí. Yo estaba estudiando psicología, ya en mi cuarto semestre. Y un buen día estaba leyendo por allá a Freud y yo como que no lo lograba interpretar para hacer ese resumen y yo como que me tomo unos segundos para salir a como a descansar y en ese momento estaban los Juegos Paralímpicos de Río. Y yo veo allá a un señor capitán con que entrenamos mucho, baja visión, mi capitán en Río y yo leyendo a Freud y yo, ¿qué pasó aquí? Yo debería estar con mi capitán allá, debería estar representando a Colombia. Y yo digo, voy a hacer ciclismo, voy a hacer deporte, pero yo no, yo fui nadador antes, ¿no? Y voy a hacer otro deporte que mueva, que impacte, pero ¿cuál? Y el ciclismo. Pero ¿cómo me monto una bicicleta y no tengo manos? ¿Cómo no tengo una pierna? No veo por un ojo y ahí inicia esa locura. Y si es de retos, ahí estoy yo. Réteme y ahí estoy yo para, venga, le muestro que sí puedo. Y inicio esa locura por modificar una bicicleta y hacía dibujos. Yo dejé de leer a Freud y fui a placer mi semestre y empecé a hacer dibujos. ¿Cómo sería el manubrio que yo necesitaba para montar? ¿Cómo serían las modificaciones? Y me iba para un soldador del barrio, de esos que soldan allá láminas y todo. Entonces le necesito que me corte una lámina acá y me solde una varilla y le daba como risa. ¿Y eso para qué? Para montarme una bicicleta. ¿Y cómo? Y yo es que voy a meter los mochos así. Y ese fue mi primer, y así inicié. La bicicleta no tenía frenos y yo salía acá por las vías de Cundinamarca y yo me llevaba a dos amigos, uno en mi carro escoltándome y el otro para cuando me cansaba, yo le decía me cansé y él se adelantaba al carro, mi amigo se bajaba y me cogía y a veces nos caíamos. Pero a pesar de esos golpes físicos y también los psicológicos que me daban, que me decían, no, algunos directivos deportivos me decían, no, hermano, no, usted viva de su pensión, viva lo que el ejército le paga. Usted que el deporte no le va a dar para vivir, mejor siga estudiando y yo le voy a demostrar lo contrario. Y esas palabras que me dijeron me llenaban más de ganas de hacerlo hasta que llego a ese punto de adaptar una bicicleta y empezar a sorprender a todo el mundo en las carreteras, de subir el Alto del Vino, de bajar hasta La Vega, de hacerlo. Y ahí los medios de comunicación como que esto empieza a impactar y como que venga, ¿usted cómo lo hace? Y empiezo a mostrarles cómo adapto mi bicicleta, cómo freno, cómo hago los cambios. Y se me da la oportunidad así de llegar al Movistar y una sorpresa para todo el mundo y poder estar en una concentración con todo el equipo y con Nairo Quintana, con Gaviria, con todo, con muchos ciclistas, que incluso Gaviria, que lo conocemos, que es un sprinter, el berraco, y me decía, hermano, yo no podría embalar en la bicicleta en los solo codos. Y yo como que no, hágalo, intento. Y le decía, yo no pondría mis codos sobre la bicicleta, es una locura lo que usted hace. Y es bonito. Y ellos no lo ven a uno como ese pobrecito, sino lo ven como un deportista más, como usted lo ha hecho, señor presidente. No ese discapacitado o ese pobrecito, ese herido que monta en bicicleta, sino ese deportista de alto rendimiento que sale a entrenar todos los días, que va horas al gimnasio, que tiene que madrugar, que sigue poniendo su espalda al sol, que lidia contra los carros, contra las motos, contra el bus, que le tira el poco de humo a uno, pero que tengo un sueño y que lo veo persiguiendo. Y no he podido llegar a unos Juegos Olímpicos, lo he intentado llegar a dos, no se me han dado las cosas, pero sigo trabajando. ¿Yo qué hago? Analizar los errores que he cometido durante ese ciclo olímpico y tratar de mejorarlos. Y vamos a ver si ahora sí me funciona para llegar a Los Ángeles y si no, seguiré trabajando para los próximos. Hay que trabajar. Y si no, tengo mi plan B, si no, retomar la universidad y llegaré como psicólogo del deporte. ¿Cuántos años tienes hoy? No sé. Tengo 42 años. 42 años. Y ese propósito está ahí. Sigue ahí, sí. ¿Y cómo es porque me contaste la satisfacción del día que tomaste el pocillo? Sí. ¿Cuál fue la satisfacción más grande que tuviste cuando empezaste el proceso de ser deportista de alto rendimiento? Bueno,
cuando inicié Porque como... ibas allá y Sí, dice, bueno, hágame el manubrio de tal manera. O sea, era estructurar la bicicleta. sí, Pero bueno, yo me imagino que esa primera vez que te subes sí. y que logras hacer un recorrido, tuvo que haber sido algo No, mucho más sublime que, uy, no, que esa eso, primera experiencia que tuviste. uy, no, no hay palabras como describir esas emociones que se viven porque yo creo que la más grande, yo ya venía un proceso, hacíamos poquitos kilómetros, 5, 10 kilómetros, pero cuando tengo un entrenador que me hace subir al Alto del Vino, nunca había subido al Alto del Vino. O sea, yo hacía kilométricos 5, 10 kilómetros y pues nunca hacía subida. Y hoy me atrevo a subir al Vino, 3 kilómetros prácticamente de para arriba, y empiezo con una sola pierna y el entrenador dirigiéndome, diciéndome, aquí hagamos el cambio, vamos a hacer así, respire así, hágalo tranquilo, quedan 2 curvas, y el hombre en su bicicleta también al lado orientándome, y yo me sorprendía porque yo iba cruzando a otros aficionados que tenían sus extremidades. Y entonces cuando me miraban, como que volteaban a ver de lado y miraban que ese mocho iba al lado de ellos, muriendo igual que ellos, pero con esas ganas de llegar a la meta, se paraban en pedales y para arriba, o sea, se motivaban. Y cuando coroné el Alto del Vino y con la frecuencia por ahí como a 190, a punto como de infartarme, y pues cuando por la altura claramente uno está como sobre los 2000, casi 800 metros sobre el nivel del mar, pues uno la respiración Y cuesta cómo muy, regular, como además. regular, pero las emociones son grandes. O sea, yo decía, lo hice acá, si yo logré llegar acá, aquí para adelante no me va a parar nadie. Entonces sí, fue demasiado emocionante. Y bajar, pues aún más chévere, esa bajada y para bajar a subir de velocidad como de 60, 70 kilómetros por hora. Yo miraba mi ciclocomputador y decía, uy, este mocho, donde se caiga no me va a salvar. Y una pregunta, perdón, o sea, un Tranquilo, con poco también confianza. coloquial en esto. ¿Cómo adaptaste los cambios y Sí, la bueno, frenada ahora que dices bajar? bajar. Pero es que bajar y todo, cuando a alguien le gusta el ciclismo y le gusta la Tiene- velocidad, ¿cómo es ese proceso también de Bueno, adaptación de un deporte, de una disciplina, de una técnica, a hacerlo realidad exacto. en el caso tuyo, donde era también un reto Sí, personal? señor presidente, aquí entran muchas cosas y qué bueno que hace esta pregunta porque todos se centran es en la parte física, ¿no? En cómo se prepara, cuántos kilómetros hace, cuántas horas. Pero yo creo que también la parte más importante de mi entrenamiento fue adaptar los cambios. Y aquí entra la tecnología. Aquí mis cambios son electrónicos. Entonces empezamos, conseguí un par de botones de unos chister que usan las contrarreloj, que usan los convencionales. Entonces ellos hacen los cambios con sus dedos. Entonces, ¿yo qué hice? Desarmamos eso y los adaptamos para mí. El freno, yo freno con mi parte interna de mi pierna izquierda. Entonces, tengo una palanquita, está muy exacta. Entonces, yo lo que hago un pequeño movimiento hacia adentro y se activa el freno, tanto delantero como trasero. Mi manubrio me lo hace la Fuerza Aérea Colombiana. Lo hacen en Madrid, Cundinamarca. Tengo un equipo de técnicos en materiales compuestos, no solamente en materiales compuestos, todo esta unidad militar yo vuelo gracias a ellos vuelo en las carreteras y no solo nacionales, sino en otros países donde he estado, en Europa, donde tengo la oportunidad de correr, pero también tengo buenos amigos técnicos que me ayudan con la purgada de los frenos, porque eso tiene su ciencia, tiene su ciencia. Y hoy en día tengo frenos hidráulicos, freno disco, entonces hemos entrado a la tecnología y me ayuda demasiado, la tecnología me ayuda demasiado. Entonces es hacer cambios realmente positivos para uno, es coger y modificar las cosas, no quedarse en ahí, o sea, que esto lo crearon para los que tienen manos, listo, pues sí, pero cómo lo puedo organizar para mí? ¿Cómo lo puedo organizar para mí que me pueda ayudar y que de alguna manera le pueda ayudar a otros, que eso se pueda replicar? Y a mí todo el tiempo en mis redes me escriben de todas partes del mundo. Me están escribiendo cómo hace sus cambios, cómo modificó, qué grupo está utilizando. Y es curioso porque a veces los colombianos, muchos tenemos una visión frente a algunos otros países que de pronto están un poco más avanzados que nosotros y creemos que ellos son más inteligentes que nosotros, pero ha sido sorprendente para mí cuando yo llegué eh, de estos países pidiéndome que si podían tomar fotos de mi bicicleta, que les explicara cómo había modificado esa bicicleta y dónde lo hacían. Y entonces cuando digo, no, eso no lo hace en Colombia. Entonces, en Colombia, pero ¿cómo en Colombia? Si estos son materiales compuestos, ¿quién se lo hace? ¿Hay alguna empresa especializada? Yo no, lo hace la Fuerza Aérea. Entonces eran como sorprendidos ellos y pidiéndome en videos, fotos. Impresionante. Es impresionante. Entonces vea la capacidad que tenemos nosotros los colombianos tan grande y que a veces creemos que no tenemos esa capacidad de superar. Hay otro Juan José Florian, aparte del soldado, del deportista de alto rendimiento, que es Juan José Florian,
el motivador. Sí, Juan José Florian, el conferencista. He participado y tuve ese privilegio de verte en una conferencia en acción con jóvenes, hablando de cuáles son esas lecciones de liderazgo. sí. Entonces, no puedo dejar de preguntarte cuáles serían de tu propio proceso, tu aprendizaje. Y además me ha gustado muchas veces cuando se lo has dicho a muchos jóvenes y dicen, ustedes a veces se quejan por cosas cuando lo tienen todo, o ustedes se quejan de una situación y se prácticamente se enredan en una tormenta, en un vaso de agua, y empiezas a hablar desde tu propia experiencia de cómo superar la dificultad, cómo enfocarse, cómo motivar, cómo ser capaz de vencer muchas veces el pensamiento convencional e inclusive también los propios pensamientos cuando le dicen a uno no va a ser No es capaz capaz. y sigue esa fuerza. ¿Algunas lecciones que hoy quisieras compartir, Juan José? Sí. Bien, mire, señor presidente, lo que pasa es que yo no me quedo en el dolor ni en el miedo. Yo he aprendido a superarlo y yo lo que hago es convertirlo en mi aliado, convertirlo en ese detonador, digámoslo así, que me impulsa a hacer las cosas. Entonces, algo de lo que les sucede a muchos es que se quedan en ese odio, que se quedan en ese resentimiento o se quedan en ese no soy capaz, en eso, o en ese está difícil, pero no lo intentan, no buscan ir más allá. No se atreven, o sea, no son seres humanos atrevidos, pero cuando yo hablo de atreverse, es el que se atreve a hacer algo diferente, el que se atreve a hacer cosas con lo poquito que tiene y que empieza a unir la gente y a demostrarles, a liderarles y decir, venga, lo podemos hacer, mire que yo lo estoy haciendo, vamos a hacerlo. Y si para mí es difícil, unámonos y lo hacemos, que es lo que yo tengo. Yo tengo un equipo. Yo tengo un equipo, yo solamente no lo he logrado. Yo ahorita le nombraba a mi esposa, tengo a mi mamá, a mis hermanos, a mi hijo. En la Fuerza Aérea tengo un equipo que, entre todos ellos, pero si yo no les demuestro a ellos, si yo no les muestro esa fuerza de que pueden, entonces tampoco lo van a querer, tampoco lo van a hacer, no me van a creer, no me van a seguir, no me van a... el equipo que represento, la marca que represento, no me va a dar la oportunidad. Moisés no va a querer un mocho que esté sentado en una silla de ruedas en el semáforo solamente pidiendo. Necesita alguien que mueva, que impacte, que sea capaz. Entonces, para poder hacer eso hay que aprender a superar el miedo. Entonces, eso es lo que yo hago cada día. Yo lo he convertido en mi aliado. Y aquí le cuento una anécdota que me pasó hace poco. No voy a decir el alias de ese personaje porque no se merece nombrarlos, pero sí me senté con un señor que explosivista de las FARC, quién sabe cuántos soldados volarían en pedazos. Y nos sentamos a hablar ahí y en el momento cuando a mí me dijeron, estaba tomando un tinto con un amigo y dijo, es que viene Julano. Y yo, ¿quién es ese tipo? No, ese pelea como, ese señor era el explosivista y yo no sé qué. Y yo como que me dio rabia, me dio miedo, como que traté de sentir eso, pero yo tengo que, esos son pensamientos. Los voy a bloquear y me voy a sentar con este señor. Y el hombre se sentó yo con mi cara en alto nos sentamos. Cuando el hombre pensó que usted qué le pasó, nació así. Yo le dije, no, un artefacto explosivo de los que usted puso. Ese hombre no sabía qué hacer. Agachó la cara y yo le dije, yo no sé si sería lo suyo, pero yo se lo hice en broma. Se lo dije fuerte, pero de una forma bonita. De los que usted puso, fue la palabra huevón. Y el man como que dijo, no, yo no creo. Le dije, bueno, si no fue usted, sería de los que usted formó. Y mi hija estaba sentada conmigo y ella me miraba y yo también tenía que decirle una forma de que a ella le causara risa y no se fuera a sentir como ofendida y como que esto. Pero en mi mente me dan ganas de coger los muñonazos. Sí, pero yo... Y nada, y el hombre empezamos a hablar y después terminó diciéndome que perdonara, que el conflicto armado y esto y aquello y sus excusas. Y terminamos compartiendo un café y mi hija cuando dijimos, ¿verdad, papá? Él fue ese señor, ¿verdad? Fue el que lo dejó así. Yo le dije, yo no sé. ¿Y qué sentiste? Y yo, pues al inicio odio, pero uno tiene que aprender en la vida a bloquear esos impulsos. Hay que bloquearlos y es la forma de como demostrarle al mundo. Y si yo, que vivo mostrando a las personas que tenemos la capacidad de perdonar, de continuar adelante, de levantarnos de las cenizas, pero cuando veo a un señor de estos me voy a ir a cogerlo a muñonazos y entonces salgan todos los medios de entonces, ¿qué es lo que estoy enseñando? Entonces hay que ir también con el ejemplo y hay que trabajarlo. No es fácil, pero se puede, ya lo he vivido en carne propia. No le puedo negar que llegué sintiendo mis manos a la casa, ¿no? Y unas pulsaciones todas raras, pero yo no sé si era de felicidad de haber tenido esa oportunidad de sentarme con ese hombre y saber que realmente sí he sanado mi mente y mi corazón, o los sentimientos de odio que trataron de invadirme, pero lo superé. Tú tienes una cosa que es distintiva, sentido del humor. y a mí me impresiona porque, o sea, muchas veces tú mismo te haces chistes que
No le puedo dar la uno mano, dice, señor que uno presidente. dice, o sea, cada uno medio, o sea, uno no sabe cómo proceder, pero hay algo que me llamó mucho la atención. Cuando yo te conocí, tú me dijiste, dime mochomán. Mucho más, sí. ¿Cómo surgió el concepto de mochomán y qué significa mochomán para ti hoy en día? Bueno, realmente cómo llega Mochomán es que cuando yo llegué a mi batallón de sanidad, no sé, habíamos como unos 300, 400 soldados amputados, y me pusieron cuarto de pollo los soldados. Entonces, cuarto de pollo y el bullying, ¿no? Y pues cuando usted me ve sin mi prótesis en una silla de ruedas y analiza, pues realmente lo que es un cuarto. Juega un cuarto de pollo con un pernil. Entonces ellos se burlaban mucho de mí y decían que había llegado un cuarto de pollo con pernil y trajeron otro soldado que era otro cuarto de pollo, pero él tenía un brazo. O sea, él tenía sus dos piernas amputadas y un brazo, solo le quedó uno. Entonces decían, tenemos un cuarto de pollo con pernil y un cuarto de pollo con ala. Y ahí empezó todo el tema, y cuando yo empiezo el tema del ciclismo, como que mis compañeros me empezaron a ver y como que Florian montando en bicicleta, y entonces, cuarto de pollo, entonces no sé, ya no debería ser cuarto de pollo, o sea, ya tendría que ser como, no sé, Mochomán. Por lo de Iron Man. Exacto, entonces como que, entonces, no, sí, queda mejor Mochomán, y yo, Mochomán, dijo, sí, porque imagine usted vaya al Tour de Francia y se esté ganando y diga, no, atención, en Colombia atacó cuarto de pollo, no, es mejor que diga como cuando dice, Nairomán, entonces de ahí, no, y otros. Oye, tiene toda la razón, queda mejor Mochomán. Además que Colombia tiene muchos amputados, soldados y policías, infantes de marina, y que han quedado de alguna manera, muchos los olvidan. Muchos colombianos nos han olvidado. Algunos otros lo que realmente nos llenan el corazón, pero otros nos ignoran. Les duele darle el puesto cuando uno va subiéndose a un bus o darle la vía o ayudarlo a pasar la calle. Entonces, como que mostremos esa capacidad que tenemos los soldados, que tenemos la policía, demostremos que nosotros tenemos esa fuerza, no solamente como nos formaron como soldados de defender nuestra patria, sino que también de representarla en el mundo. Entonces vamos a hacerlo, y voy a hacer ese que voy a tomar las banderas de los mochis y representación. No me han autorizado, pero hagámoslo. Y ahí empieza eso, y ha sido esa conexión, y se ha viralizado ese mochimán. A veces me dicen alias, y yo digo, no es un alias, es mochimán, es esa forma de romper un hielo. Porque cuando seguramente me presentan ante usted y usted me ve sin manos, de ir a cómo lo saludo, ¿cierto? Yo le dije, no me dé la mano. Qué pena no darle la mano, señor presidente, entonces no vas a saber qué hacer. Y yo siempre bromeo con, qué pena no darle la mano, ¿y qué hago entonces? Entonces, es esa forma de romper ese hielo, porque cuando usted le dicen, le presento a Mochomán, usted de una vez, Mochomán, y si de pronto no me ha visto como, no, un ciclista, si de una vez sí, es un ciclista que no tiene hora, entonces se acaban los protocolos. Entonces, si yo no tengo manos, no tengo protocolos. Entonces, es ese bonito, ese Mochomán. Y por todas las carreteras la gente con cariño me grita, es Mochomán, los niños es Mochomán, y todo el mundo es Mochomán. Y también es esa forma de decirle a los adolescentes, a los niños, no se preocupen porque le pongan un sobrenombre. No se preocupen porque en el colegio se ríen porque tiene la nariz grande, porque tienes un poquito más grande, porque sus orejas son un poquito más. No pasa nada, eso no nos afecta. O sea, no lo tomen como mal, no se afecte mentalmente por eso. A mí me dicen Mochomán, es cuarto. Los de la vieja guardia me dicen cuarto pollo, los otros, la de la nueva evolución, me dicen Mochomán. Otros me dicen mocho, eso me dicen de varias formas, pero eso no me tiene que afectar. Bonito que uno tenga referenciado por esa parte bonita, esa parte que inspire, y no que lo tenga referenciado porque es que hizo daño o causó traumas y que no puede salir libremente, tranquilamente a la calle porque todo el mundo lo señala y porque hizo cosas crueles en el país, sino que el que mueve el mundo. Entonces es algo bonito ese Mochomán. Se nos está acabando el tiempo y acá pues podríamos estar todo el día si es del caso, pero dos preguntas que ¿Sí? también quería hacer. Uno, de los ídolos del ciclismo con los que también has compartido, no sé, con Nairo, con Egan, con Rigo, me hablaste también ahora de Fernando. Cuéntame cómo ha sido esa relación y sobre todo cuando ellos te han visto ya encima de la bicicleta, ¿cómo ha sido la relación con ellos? Porque yo sé que te admiran mucho Sí. y sé que tienen una relación muy bonita, pero ¿cómo ha sido ese colegaje entre deportistas de alto rendimiento y sobre todo cuando ellos ven esa tenacidad y esa capacidad de decir, venga, me la ponen dura y sigo para adelante y subo y bajo una velocidad, sí. Porque además esa es otra cosa, tú no bajas despacio. Si mi esposa ve eso, ya yo siempre le digo a ella que bajo despacio. Me hago una mentirita piadosa, pero sí, bajo a 80, 90. No, cuando me ven se sorprenden y siempre
siempre me dicen, oiga, yo que me veo quejando de todo, dicen, cuando estamos corriendo, ay, que mucha montaña, no sé qué en la montaña, pero usted cómo lo hace, mucho. Entonces, es una forma, yo creo que lo más bonito es de respeto, nos respetamos. Yo también los respeto mucho y los admiro, y es bonito porque ellos también me admiran y me respetan demasiado. Y la verdad, ¿no? Y además que se rompe ese hielo, o sea, como que no lo ven como un ciclista más o una persona más que monta en bicicleta, sino es ese mocho man, es esa persona que aún con toda la limitación que tienen, lo ven con su mente muy centrada y con una pierna pedaleando. Entonces es bonito para ellos y siento que es muy inspiracional, se inspiran mucho conmigo y pues ellos también nos inspiran y eso es como un gana-gana realmente. Entonces las veces que con quien más he podido compartir, obviamente, porque Con pues Nairo. llevamos la misma marca en el pecho y en el corazón, es con Nairo pues siempre nos lo ha dicho que es una admiración total, además pues que tiene también su hermano, fue soldado, entonces tiene ese corazón Y de es un gran militar. ser humano, Sí, Nairo. una nobleza muy bonita, entonces es muy bonito, hasta lo he atacado en algunas montañas y le da risa apenas. Otra pregunta, y con esta yo creo que vamos cerrando. Angie, estás viajando a varios lugares de Colombia y estás dando conferencias con ella. Sí, O están compartiendo también muchos episodios de la vida de ustedes, familia, pareja, y cómo cuando yo te pregunto, bueno, ¿qué hay detrás de mí? Dices, hay un equipo. sí. Y en ese equipo ella juega un papel fundamental. Pero, ¿qué mensajes también de lo que ha sido la relación de ustedes hoy de pronto quisieras compartir también cuando muchas parejas también tienen dificultades o enfrentan retos? ¿Cómo la adversidad para ustedes prácticamente se ha eliminado y están el uno para el otro? Y cómo ella también es un factor de presión y motivación. Señor presidente, yo creo que todo lo enfrentamos entre los dos y eso marca la diferencia, porque yo no tomo decisiones sin antes consultarlas con ella, ni ella tampoco toma una decisión sin antes consultarla conmigo. Y cuando tenemos, yo creo que lo que más afecta o lo que hemos aprendido entre los dos, entre nuestros conversatorios, cuando hablamos los dos en nuestros espacios, es que el temor que existe entre las parejas, el temor de que las cosas no les va a salir bien, en el temor de comentarle al esposo que quiere, no sé, que quiere emprender y que siente de pronto ese temor de que el esposo no la va a apoyar. O lo mismo uno también como esposo, teme decirle, y como yo soy hombre y a veces tenemos esa mentalidad machista y que yo soy el que todo lo puedo y todo lo voy a hacer, entonces yo puedo solo. Entonces yo siento que realmente lo que afecta mucho esto es el miedo. Entonces entre los dos enfrentamos ese tipo de cosas. Cuando tenemos alguna duda yo se la comento a ella o ella me comenta, amor, quiero hacer esto, esposo, ¿tú cómo lo ves? Y yo a veces le digo, pues yo no es que lo vea muy bien porque yo veo con un solo ojo, esposa. Entonces yo le hago una broma y ella le da risa. Pero entonces entre los dos empezamos a buscarle esa forma y digo, vamos a hacerlo. Y entre los dos sentimos temor porque somos seres humanos. Ojo, yo lo único que tengo de robot o de metálico es mi prótesis y platino que tengo en la clavícula y una caída en la bicicleta. Pero el resto yo soy un ser humano igual a todos, que siente y que llora también, que tiene pesadillas, que a veces no puedo dormir bien por los traumas que dejó el conflicto armado, porque a veces las personas lo ven porque sonríe todo el tiempo y dicen, no, ya supero todo, ya está, no, ahí como dicen por ahí vulgar, ya está relajado, no. Yo también tengo mis cosas ahí con las que he aprendido a convivir y con que mi esposa le ha tocado aprender a convivir también con ella, cuando me escucha gritando en las noches y yo le despertarme, ¿y qué pasó? Entonces como que estaba en el combate y le da risa, en serio, ¿qué estaba haciendo? Y empiezo a contarle y despertar su sueño para escucharme, que muchas parejas no lo hacen. Entonces algunos esposos escuchan a la esposa que está gritando algo por una pesadilla y lo que le pega es un codazo. Entonces hay que aprender a convivir con todas estas cosas bonitas y eso es lo que realmente enseñamos nosotros en nuestras presentaciones. Que no es la superación lo que he logrado, sino esa parte de familia que se olvida, de pareja bonita. ¿Cuáles son los hábitos más importantes que tienes hoy y que hacen que tengas esa fortaleza mental, espiritual, llena de dinamismo, pero también el sentido de bondad y algo que es muy importante que yo no puedo dejar de mencionarlo, Juan José, cómo te liberaste del odio? Del odio. Bueno, ¿Qué hábitos tienes hoy? Así, estos son los hábitos bueno, realmente que me guían lo hoy que me en día. guía. Bueno, yo más bien tengo tres pilares que los mantengo muy presentes, señor presidente, y los aprendí en medio de la oscuridad. Creo que no sé si se podrían llamar hábitos, pero el primero que mantengo es el de evaluar. Pero cuando hablo de evaluar, yo evalúo mi vida, las cosas que estoy haciendo,
cómo me estoy tratando, cómo estoy viendo mi cuerpo, yo evalúo cómo estoy aprovechando el tiempo. Entonces, si las cosas las estoy haciendo bien, si estoy aprovechando ese momento con mi esposa, con mi hijo, si estoy aprovechando ese momento que ahora tengo con mi hija, si estoy aprovechando ese momento cuando estoy con un amigo a hablar, entonces yo evalúo. Entonces, algo que yo hago es evaluar, pero no la vida de los demás, que ese es el problema de muchos, que van a evaluar a los demás. Entonces yo no me centro qué hacen los demás, yo me evalúo a mí. Y lo que hago, el siguiente, es aceptar, porque cuando uno hace una evaluación muy profunda y tienes eso presente, uno encuentra los errores, uno encuentra y hay que aceptar que estás cometiendo errores. Entonces yo acepto que de pronto, porque a veces me gana una excusa, porque digo, yo soy un ser humano y a veces quiero salir a entrenar madrugado y digo, no quiero salir, voy a ir más tardecito y le doy espacio a la excusa, ¿no? Y entonces llegó las 8, las 9, ya la excusa me gana y uy, no está haciendo mucho sol, no, mejor salgo mañana. Y así al otro día me gana, si le doy espacio a la excusa me vuelve a ganar. Y después no me va a ir bien en la competencia, entonces yo no me juzgo, sino que yo evalúo por qué fue que yo es que no cumplí con tal entrenamiento. Entonces yo acepto que yo fui el del error. Yo acepto que por esa acción mía fue que entré en disgusto con mi esposa, o que por de pronto estar más pendiente del teléfono, al televisor, descuido un momento con mi hijo y por eso fue que no le fue tan bien en el colegio, cuando yo era el que debe haber orientado. Entonces yo odio cuando la profesora me regaña al niño, porque digo, regáñeme a mí, porque yo soy el que lo estoy orientando, él debería llamarme la atención a mí. Y el tercero es el más bonito, y para cerrar digo que es el de desprender. Uno tiene que desprenderse de las cosas que lo afecten. Entonces yo no me quedo en el odio. Yo me desprendí de todos esos recuerdos, porque realmente lo que nos afecta a los seres humanos son recuerdos, son pensamientos. Aquella bomba explotó y ya hizo el daño, véalo, ¿cierto? Me dejó lleno de esquirlas, tengo esquirlas en mis ojos, quedaron las cicatrices, pero ya no volverá a explotar. Lo que a mí me estaba haciendo daño eran mis pensamientos. Y si yo continúo con ellos un día, si alguien me hace algo y yo me lleno de odio y voy a mantener con ese pensamiento, no me va a ser feliz y no me va a dejar disfrutar de mi vida. No va a poder feliz, no va a poder disfrutar de las cosas bonitas que tengo, no va a disfrutar de este espacio de poderme sentar aquí con usted en ese momento, porque usted no hubiera llamado, no, es que hay un mocho allá así que pide moneda, yo, sí, como que uno lo piensa, bueno, es diferente, ¿cierto? Pero entonces no disfruto, entonces yo lo que hago es bloquear esos pensamientos de odio, como le contaba la anécdota de hace unos minutos que viví, y no me quedo, yo tengo esto, tengo lo que me rodea, vamos a ser felices, disfrutemos. Entonces eso me ha servido para sanar y contar, narrar las cosas que me han sucedido, narrarlas es muy bonito y eso me ayuda a sanar, a hacer bromas con ellas, a jugar, a hacerle chiste a las demás personas. Eso me ayuda a sanar mucho. Juan José Florian, de verdad un placer tenerte aquí en Tres Respuestas, gran ejemplo de tenacidad, de patriotismo, de familia. Creo que ha sido para todos una experiencia fascinante escucharte y te felicito por esa familia, por los proyectos, por los logros y por lo que eres como persona. Un verdadero placer. No, señor presidente, muchas gracias por invitarme. Me gusta, ¿cómo se llama el programa? 3 preguntas, 3 amputaciones. Estas son 3 respuestas, han sido muchas más, pero de verdad muy inspirador todo lo que ha sido este proceso. No, muchas gracias. Y te lo quiero decir, he visto tantas personas que has tocado su vida con tu experiencia, que qué bueno seguir compartiendo todas estas lecciones. Y esperemos que sigamos tocando el corazón a todas las personas que así sea. Así será. Muchas gracias. Muchas gracias, José.